En pantalla también vemos a Patricio Zamorano. Con Patricio Zamorano, bienvenido Patricio, gracias por estar en la señal informativa de América Latina. Saludos a todos, ¿cómo están? Muy bien, Patricio, muchas gracias. Patricio Zamorano es analista político, fundador y director ejecutivo de Infoaméricas.info. Junto a Patricio vamos a abordar el tema del Comando Sur de los Estados Unidos. El Comando Sur de los Estados Unidos ha amenazado en los últimos días, Patricio, con tomar acciones contra Venezuela y ha puesto como excusa la situación que quiere hacer ver la oposición, la situación que quiere hacer ver la extrema derecha en el mundo entero y sobre todo en Estados Unidos. Han hecho ya reiterados viajes a reunirse con delegados del gobierno de Donald Trump. ¿Cuál es el propósito ahora de esta nueva amenaza? Bueno, efectivamente hay un deseo de la oposición de Venezuela de un poco romper con la propia legislación interna del país y tener contacto con actores políticos fuera de las fronteras que posiblemente quieran intervenir dentro de las fronteras de Venezuela. Es el caso también en el Congreso de los Estados Unidos, en el caso de la Casa Blanca, por cierto, donde tienen un interlocutor bastante válido a través del senador Marco Rubio, tienen una entrada directa a la Casa Blanca y la están usando de manera activa. Y también en el plano militar, y ese es un tema contradictorio. Hay que recordar que el programa político de Donald Trump fue extremadamente claro el año pasado en sacar a los Estados Unidos de cualquier tipo de intervención militar en el futuro. El candidato Trump en esa época y ahora presidente ha roto esa promesa, ha bombardeado a Siria, ha bombardeado a Afganistán y está amenazando el caso de Corea del Norte, rompiendo su propia estructura de campaña, su propia agenda programática, y en el caso de Venezuela, claro, encaja en el mismo sentido de extrañar que se siga hablando de este tipo de posibilidad de una intervención regional, que es el eufemismo que usa este general del Comando Sur, ¿no? Hay que estar atento a ese tipo de situación, puesto que mal que mal la OEA y otros organismos continentales se oponen a cualquier tipo de intervención militar en el continente, que tiene muy malos recuerdos de ese tipo de dictaduras militares, ¿no? Ahora, Patricio, en referencia a este mismo tema, al apoyo que recibe la extrema derecha y la oposición en Venezuela, inicialmente desde la Organización de Estados Americanos, desde el propio Comando Sur de los Estados Unidos y desde Washington, hay un tema que ha denunciado en reiteradas oportunidades el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y es el financiamiento económico. La entrega de dólares a la extrema derecha, la entrega de dólares, quiero decir, a la oposición en Venezuela. Hay un material que hemos preparado, vamos a revisarlo de inmediato y a la vuelta del análisis. El presidente estadounidense Donald Trump llamó a su homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski para encontrar formas de intervenir en la política venezolana. Anoche conversé con el presidente Trump y acordamos trabajar juntos para ayudar al pueblo venezolano y mejorar las instituciones democráticas. Como se reveló tras el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, la oposición venezolana recibe apoyo de Washington. En una de sus numerosas visitas a Estados Unidos del último mes, el presidente del Parlamento, Julio Borges, se reunió con el asesor de Seguridad Nacional y con el vicepresidente Mike Pence, no sin antes acudir a la OEA para desconocer las decisiones del Ejecutivo de su país. Y el día de hoy hemos traído un decreto de la Asamblea Nacional Venezolana en el cual se expresa claramente que esa voluntad que tuvo Maduro de salirse de la OEA debe ser anulada y que Venezuela, por lo tanto, no puede salir del sistema interamericano de lo que es toda la representación de la OEA. Año tras año, Estados Unidos destina enormes sumas de dinero a grupos de oposición en Venezuela. De acuerdo con el presupuesto del año fiscal 2017, a punto de finalizar, los grupos de oposición en Venezuela recibieron $5.500.000. Esta es una continuación de la misma estrategia de cambio de régimen que Estados Unidos ha estado persiguiendo en Venezuela durante los últimos 15 años. Recordemos que Obama renovó las sanciones antes de terminar su mandato y Venezuela
Venezuela ha sido el objetivo número uno para Estados Unidos en buscar un cambio de gobierno. La representante estadounidense ante Naciones Unidas, Nikki Haley, se sumó a los pronunciamientos injerencistas contra Venezuela mediante un comunicado en el que instó al Ejecutivo a respetar su propia constitución. Aseguró además su preocupación por su fracaso en proveer alimentos y medicamentos al pueblo venezolano. Expertos señalan que si la preocupación de Washington fuese sincera, levantaría las sanciones y respaldaría los intentos de diálogo del gobierno bolivariano, y de querer enviar donaciones de alimentos y medicamentos, lo haría a través de un país aliado de Venezuela para evitar cualquier temor justificado de otro golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Francesca Manuele, Telesur, Washington, D.C. Allí estaba entonces el material, Patricio, 5 millones, más de 5 millones de dólares solo lo que corresponde a un año fiscal. ¿Por qué hacíamos esta aclaratoria? ¿Por qué mostrábamos este material? Porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha revelado en los últimos minutos pruebas de acciones terroristas, planes terroristas de la extrema derecha para sacar del poder al presidente constitucional, al presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora le pregunto, ¿va de la mano todos estos planes con los gobiernos que hostigan y que atacan a Venezuela, además que financian a la oposición para poder derrocar al presidente Maduro? Así es, yo te diría que los Estados Unidos ejerce una política intervencionista que no aceptaría en sus propias fronteras. Uno no se puede imaginar al gobierno de Venezuela financiando a grupos opositores a Donald Trump, así de simple. Hay un tema de soberanía nacional que los Estados Unidos viene rompiendo año a año. Por ejemplo, está probado que hay muchos fondos de la NED que se supone que sirven para promover la democracia o la gobernabilidad o ese tipo de eufemismos, y son canalizados directamente a Venezuela a través de otros países como por ejemplo Colombia o Ecuador, y le llegan esos fondos a organizaciones que, escudados por los temas de derechos humanos o de participación o de ciudadanía o de liderazgo juvenil, son fondos que son utilizados de forma política. No tienen nada que ver con ayuda comunitaria, no tienen nada que ver con ayuda social. Entonces, Estados Unidos ejerce un nivel de intervención en nuestros países que nunca aceptaría en sus propias fronteras, y ese es un tema grave, ¿no? Como siempre, oportuno el análisis, Patricio. Gracias por estar con Telesur. Saludos a todos. Saludos, buena jornada.